Bienvenidos a este nuevo capítulo de In Media Res. Estamos aquí con un invitado especial que se los quiero presentar. Él es David Ricardo Rivero Segales, profesional en y posgrado de artes visuales y artes musicales, con más de 10 años de experiencia y diplomado en diseño gráfico. Él es el licenciado. Bienvenido, licenciado. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, tenemos aquí como invitado el día de hoy y le quería mencionar que, bueno, usted tiene un amplio recorrido en la carrera como tal de diseño, pero también sé que usted como tal está en el mundo de la animación, con esto del modelado 3D. ¿Qué nos podría decir sobre eso? ¿Qué ha experimentado en este recorrido tan grande? Bueno, sobre todo en nuestro contexto boliviano, pues hace muchos años no existía una carrera y tampoco todavía existe una carrera especializada en animación, entonces cualquier formación creo que todos los animadores que conozco y bolivianos o extranjeros es más autodidacta, ¿no? O viendo los ejemplos de otros países. Pero creo que todo surge del gusto, ¿no? Del interés por lograr esas animaciones que vemos en las películas o en algunas series, ¿no? Entonces a todos nos atrae siempre, sobre todo a los que estudiamos diseño, a los que nos apasiona eso, meternos muy adentro, muy profundamente en ese conocimiento de lograr las mejores animaciones, ¿no? Que nos permitan nuestras habilidades. Sí, justo como decía, ahorita está más que todo en boga esto en el mundo de la animación, porque ya no solo a nosotros los jóvenes nos interesa, porque antes tipo mencionaban la animación y solo era como tipo, que los niños vean, estaba Disney y eso más que todo es lo que entraba comercialmente a este país, pero ahora hay un amplio mercado en esto y además de que ya no solo se encuentra en las películas, ahora también está en series, también está en, ¿cómo se diría también? En contenido más accesible, incluso está en TikTok. Claro que sí, en las publicidades también hay mucho campo laboral para aplicar todas las habilidades del animador, ¿no? En Bolivia. Sí, y justo estamos pasando por estas fechas especiales como que ya va a ser Halloween, aunque para nuestro país más Todos Santos. ¿Usted le parece bien? O sea, ¿festeja estas fechas, estas festividades? Sí, más que todo Todos Santos, pero surgen trabajos, ¿no? De vez en cuando eventuales para hacer animaciones de diferentes alusiones a la época, ¿no? De Halloween, que ya se ha popularizado mucho en nuestra ciudad y en nuestro país. Y en esta época, ¿le ha surgido algún trabajo? ¿Tal vez ha hecho algo por su cuenta? ¿Le ha surgido inspiración tal vez para hacer alguna animación? Sí, más que todo publicidades cortas, las que hay que introducir, ¿no? Animaciones no tanto 3D, pero sí en un editor de video actualmente se hacen rápidamente, ¿no? Animaciones alusivas a la fecha, ¿no? De diferentes empresas y salen ahí para sus videos. Sobre todo ahora la gente, bueno, las empresas, mejor dicho, buscan cosas cortas, ¿no? Y en TikTok todo tiene que durar 30 segundos para llamar la atención, máximo, ¿no? Entonces, ahí un poco creo que se centra una de las aplicaciones que estudiamos los animadores. Bien, yo le tenía una pregunta. Como usted mencionaba en su época, el mundo de la animación no era tan conocido y esto estaba apenas hablado. Entonces, ¿qué fue lo que más le atrajo de esta rama? Bueno, yo comencé trabajando en la filmación de eventos con mi papá, con mi familia, y ahí teníamos una máquina que era un editor de VHS con el que animábamos los títulos, ¿no? Hacíamos entradas de títulos, eran matrimonios o cumpleaños, entonces desde ahí, desde esa máquina que animaba VHS, pues me interesó mucho, ¿no? Luego ya cuando conseguí mi primera laptop, mi primera computadora, pues poco a poco cómo aprender a instalar los programas. Alguna vez me descargué por ahí Maya, que era el programa que se utilizaba en los 2000, ¿no? Que se utiliza, ¿no? Maya. No, pero en nuestro contexto se lo puede conseguir de ciertas maneras, ¿no? Y lo tengo, lo aprendí a usar un poco, pero ya después se cambió de nombre. Antes se llamaba Aira, no tenía otro dueño y luego recién se llamó Maya, ¿no? De Autodesk. Después ya apareció el Cinema 4D, un programa en el que yo empecé a animar también cosas. Fue en el que subí también en YouTube algunas cosas. Están hechos en Cinema 4D. Y es un programa más complicado, con una curva de aprendizaje más alta, pero últimamente y se ha popularizado mucho el programa de Blender. Sí, ¿no? Además con lo que ha salido recientemente de Flow, esa película que ganó un Oscar, fue un Oscar, creo que un Globo de Oro, pero
me gustó más que todo la animación ahí porque justo estábamos pasando en la carrera Blender y teníamos que crear nuestro personaje y salió esta película y fue como de que, oh por Dios, se puede hacer todo eso en Blender y apenas estábamos aprendiendo porque hay varias herramientas que se pueden usar ahí. Entonces, personalmente no sé muy bien mucho del programa, pero imagino que para ustedes incluso era más difícil porque yo ahora googleo en YouTube tipo cómo manejar Blender para construir tal parte y me aparece y usted no sé cómo ha llegado a este. Sí, la verdad, los tutoriales que suben sobre todo los estadounidenses o los europeos, que son los que dominan más esto, pues a un inicio no habían, ¿no? Sabía que utilizar el manual, pero después sí, todos hemos recurrido tal vez a algún efecto especial que se logra, ¿no? Y que está mostrado ahí en YouTube, o inclusive hay animadores que lo explican primero manualmente, ¿no? Dibujando a mano a la antigua y después ya recién han pasado de la animación 2D a la 3D. Eso, pero como dices, Blender en la película Flow, pues que ha ganado un Oscar, ya creo que va a ser el programa en el futuro que todos los animadores debemos dominar. Sí, como en su época sí fue ese que me decía de Aira, yo creo que ahora Blender es algo que todos quieren aprender. Bueno, yo también le quería preguntar ¿usted sabe tanto de los campos, tanto audiovisuales como los artísticos gráficamente? Asimismo, también sabe sobre la música. Y sabemos que para producir una buena película animada, estos tres componentes tienen que ser los que se usan y tienen que estar bien para así contar una buena historia. ¿Cómo es que estos combinen bien para crear una buena animación? ¿Me podría explicar cómo funcionaría eso? Muy buena pregunta y me interesa mucho porque justo hice una investigación presentada en la Unifrance que habla sobre esa combinación de crear atmósferas sonoras primero, antes de poner diálogos. Justamente Flow es una película en la que no se habla, ¿no? Simplemente hay atmósferas sonoras que llevan las emociones de los personajes, inclusive algunos movimientos de cada personaje, del perro, del gatito, ¿no? Tienen bueno, en música se lo llama esto como una música, un sonido que lo identifica, ¿sí? a cada personaje. Entonces, cuando aparece un personaje, hay una música que sale justo de ese personaje y otra música, ¿no? Entonces, por mi parte, como he estudiado también música, pues hay otros programas en los que se crean esos ambientes sonoros. Entonces, es todo un reto. En Bolivia, el animador tiene que conocer, no diría todo, pero casi todo, porque en las grandes producciones se dividen los trabajos, ¿no? Está el creador de personajes, está el animador, está el editor de sonido, está el creador de la música. En Bolivia todavía eso creo que nos falta y creo que los jóvenes como tú, que gracias a estos espacios también, deberían proponer y a empezar a organizar. Hay sí movimientos o grupos de animadores que conozco que tienen, pero todavía no hay, por ejemplo, una empresa de animación que tenga todo eso completo. Sí, además cuando nos han contado varias veces que cuando nos contratan como tal, somos un haz todo. Haces producción, tanto lo que graban, también haces la edición del video, la edición del sonido, y es como de que hay varios programas que tenemos que saber y a veces es difícil concentrarse en uno. Y eso yo espero que mejoremos en el futuro, porque a veces es muy difícil. Yo aún lucho mucho con lo que hemos aprendido en clase, que era el Audition, que es de Adobe, y aún no puedo manejarlo bien. De audio, sí. ¿Usted como ya profesional tiene alguna marca en específico que lo represente? Bueno, más que una marca, uno busca siempre tener alguna identidad en sus trabajos, ¿no? Entonces yo he comenzado, bueno, como amo también la música, pues tratar de combinar esos dos mundos. He hecho algunos trabajos hace años, como experimentando como todo joven, de tratar de que cuando se toque, digamos, música en vivo, al mismo tiempo un programa lo pueda traducir en programación, en animación. Entonces tengo algo subido ahí por las redes, pero todavía son experimentos, ¿no? Entonces creo que ese sería tal vez mi marca, tratar de que la música, el ambiente sonoro, sea el que genere los personajes, la animación y el movimiento o el lenguaje visual que se vea en alguna producción. Yo cuando hablo de sonido y cómo puede representar a los personajes como tal, a cada uno una nota musical tal vez lo puede representar porque hay personajes alegres, entonces yo me imagino tal vez una nota aguda porque suelen ser tin,
pero me recordó mucho a esto de la película Coco, ya que estamos en fechas, porque ahí habló mucho del ambiente sonoro, porque todos hemos llorado con la película cuando cantaba más que todo el personaje para su hijita, que era ya la abuelita, ¿no? Entonces yo lloré mucho con esa canción, además de que no solo eran las voces o la letra de la canción, sino que la música misma te hacía sentir triste, pero a la vez feliz. Sí, es fundamental. Bueno, no todos tal vez eran compositores, ¿no? La parte de la composición, pero sí, ahora con la inteligencia artificial sobre todo, se puede experimentar, ¿no? Mucho y sacar varias melodías para aplicarlas a tus proyectos. Pero todavía es algo que nos falta unir, ¿no? Entonces enlazar, pero estamos en buen camino, creo yo. Yo creo que sí, creo que estamos bien usando la inteligencia artificial, sobre todo tal vez como nosotros como aún estudiantes, porque nos enseñan a que no solo dependamos de la inteligencia artificial, nos enseñan también de que si vamos a usarla, que lo usemos bien, estratégicamente, no solo que la inteligencia te lo produzca algo, porque últimamente mi papá escucha radio, yo no, pero él la escucha, entonces cuando voy en el auto, escucho a veces los comerciales de ciertos lugares de dentistas o tal vez de panaderos, y creo que la mayoría está optando por jingles hechos por inteligencia artificial, lo cual me parece algo incómodo porque se siente a veces lo que la inteligencia artificial hace. Sí, debemos apropiarnos, esa creo que es la palabra, los diseñadores, los profesionales, también los de marketing, ¿no? Tenemos que apropiarnos y ser los que más dominen la inteligencia artificial. Hace unos años, me acuerdo cuando empezó todo esto, 2, 3 años, entre nuestros colegas, nosotros teníamos un poco de miedo todavía, ¿no? Y ahora creo que el reto de los estudiantes y los docentes es hacerlo nuestro, está ahí, solo tenemos que estudiarlo, amanecernos entendiéndolo un poquito y dominarlo y ser nosotros el que le diga al cliente o a las personas, así se usa la IA y así lo va a hacer, ¿no? Claro. Le tenía una pregunta también, ya que también tomamos este rumbo más que todo de la animación. ¿Cómo equilibrarías lo técnico con lo artístico en una producción animada? Con mucho tiempo. Sí, tener un equilibrio sobre todo del tiempo. Eso a lo largo de estos años que he ido animando así ciertas cosas, por ejemplo, me he quedado con proyectos, digamos, animando la caminata de un personaje me ha tomado un mes, digamos, ¿no? Sí. Cuando debería ser una semana, ¿no? O animar una escena de 3 segundos te lleva 6 meses, si lo haces solo, sí, ¿no? Entonces, creo que el equilibrio que tú dices, tienes que tenerte ese tiempo de ponerte cuánto vas a trabajar y hasta dónde, en horas y por segundos, y luego ya trabajar la otra parte expresiva, ¿no? que quieres que resulte en tu animación. Entonces, al mismo tiempo se puede también, siempre teniendo una buena planificación, ¿no? Un storyboard, todo una animatic también, y por último ya la postproducción. ¿Usted qué consideraría más fácil? Porque ya que estamos hablando también de lo hacer, yo considero que a veces se me complican mucho los programas y imaginarse que tengo que editar en Blender y luego en After Effects, me duele la cabeza, sinceramente, porque es muy difícil para mí usar ya Blender. Tal vez After Effects sí le entienda, pero me llevaría un montón de tiempo. Entonces, hay veces considero más el camino de la animación 2D y la animación 3D un poco me da miedo, pero ¿usted cómo considera estos dos ambientes? ¿Cuál consideraría más fácil o qué podría decirnos de estos dos? A ver, 2D, 3D... Hay mucha diferencia. Para mí no son dos mundos diferentes, pero digamos, son dos caminos que llegan al mismo lugar, pero uno tiene montañas, el otro tiene valles, el otro tiene... Entonces, tienes que decidirte, yo creo eso. Yo me he decidido por el 3D y he abandonado. Hace años que ya no hago 2D, aunque sea por necesidad, nada, me han contratado para proyectos, porque si no, la cabeza, como tú dices, tiene que enfocarse en, como tú dices, en el 3D voy a hacer esto y After Effects, o en el 2D esto y creo que... Ok. Como usted también está en este rama del sonido, ¿qué importancia tiene el sonido, la música dentro de una buena escena animada? Fundamental, yo creo que es lo primero que deberías pensar, por lo menos planificarlo, ¿no? Si en tu escena, por ejemplo, hay un animal que corre y se cae, ya tienes que ir pensando en qué música, porque si le pones una música alegre,
el público se va a reír, o si le pones una música dramática, el público se va a asustar, o de miedo, ¿no? Entonces todo empieza en base a la atmósfera, ¿sí? Las películas igual tienen su atmósfera, ¿no? Bueno, hablando de las películas, a mí más que todo los que siento que tienen mejor atmósfera y son las más complicadas de hacer son las de stop motion. Sé que no va mucho con lo que hablamos de animación, pero las de stop motion son las que tienen mejor construcción de escena. Más que todo me refiero a las películas de Tim Burton, que son tipo El cadáver de la novia, está Frankenweenie y está Coraline, no, bueno, no sé si esa, pero esas son las que yo considero que tienen unos escenarios que te vuelan la cabeza. Por ejemplo, Coraline tiene el otro mundo y todo eso. ¿Usted puede opinar? Hablando de eso, mis películas favoritas últimamente en stop motion es la de Guillermo del Toro, ¿no? De Pinocho. Esa creo que es mi favorita. Y ahí tiene canciones igual, pues, que te llegan al corazón, ¿no? Entonces bueno, ese proyecto pues le ha debido llevar, creo que le ha llevado 10 años, si no me equivoco, si he averiguado bien. Entonces, 10 años para conseguir el dinero, para ir trabajando, todo, ¿no? Entonces, claro, en ese mundo te financian todo eso, ¿no? Pero creo que quería mencionar algo hablando de eso también, sobre el tiempo. A veces un animador, y también yo me pongo en ese lugar, quiere comenzar, voy a hacer un corto animado de 5 minutos. Sí. Pero eso te puede llevar 2 años, que esté bien producido, ¿no? Entonces, una sugerencia tal vez, por experiencia propia también, es comenzar con 3 segundos. Bien producidos, bien diseñados, bien preparados, la música, los efectos, la animación, los movimientos, hay que cuidar cada parte, estudiar mucho la parte del cuerpo. Los animadores de stop motion y cualquier animador tiene que estudiar la anatomía humana. Cómo se mueve el cuerpo, cómo se mueven los ojos. Ahorita, por ejemplo, nos están grabando y si queremos animar esto, tenemos que analizarlo, estudiarlo, ¿no? Sí. Revisarlo. Inclusive las primeras animaciones, no sé si sabes también, se hicieron en base a videos, que era la de Blancanieves. Ah, sí, creo que vi un pequeño comercial, creo que fue, de cómo una bailarina se puso en medio y todos los dibujantes estaban dibujándola. Grabaron en video y en base a eso sacaron los movimientos. Entonces el animador también se vuelve un poco un estudiante de la biología, de la anatomía o de las formas en base a lo que ve. Bueno, me parecía muy, muy bonito eso de el stop motion, porque creo que son mundos verdaderamente, más que algunas películas animadas que han salido recientemente, las que más me han marcado han sido los del estudio Laika, que tienen Cubo, o lo de Paranorman. Personalmente son mis películas que me gustan más. Según esto, ¿qué elementos visuales cree que influyen en la emoción de una historia animada? Como te decía, el dominio del movimiento. En la animación, si algo no se ve natural en tu animación, vas a perder la atención del público. O se va a ver muy falso, o se va a ver, entre comillas, como siempre, robótico, ¿no? Entonces, también depende de tu objetivo, pero la fluidez en la composición visual tiene que ser muy cuidada, ¿sí? Luego, obviamente, el color también, y la iluminación, porque en 3D se trabaja igual como aquí, en la iluminación, las sombras, ¿no? Las texturas también, pero primero tienes que cuidar mucho la fluidez de los movimientos. Creo que en el lenguaje visual de la animación, el público tiene que sentir que está ahí en ese mundo animado, ¿no? No tiene que sentirse fuera. Y eso se logra cuidando cada movimiento, no cada fotograma, pero sino cada enlace entre fotogramas clave que se utiliza en la animación. Claro, sí, no, porque no sé, tal vez esto esté un poco fuera de tema porque, bueno, yo estaba viendo últimamente TikTok, perdón, es nuestra nueva adicción. Vi a mis primitos ver algunas animaciones que según yo, no tienen mucha estructura anatómica y me dan miedo en lo personal. Eran Skibidi Toilet, no sé si ha oído hablar de eso, que son tipo cabezas que salen del inodoro, lo cual personalmente me sigue dando miedo. ¿Usted cree que para eso han tomado en cuenta tal vez lo que nos dice? No, creo que eso sale más, es como la cultura popular, es como, digamos, las personas, los jóvenes que hacen grafitis, ¿no? Sí. El arte callejero. Entonces creo que eso se ha trasladado un poco a ese tipo de animaciones que funcionan, ¿no? Se hacen virales, obviamente,
pero la gente, el público, digamos, una productora, nunca lo va a tomar en serio, nunca va a pagar, digamos, una empresa por tener ese resultado, ¿no? Sí. Sí se van a hacer virales, obviamente, y tal vez de ahí ganen dinero, y es valorable cualquier tipo de arte, como te decía, los grafitis o el arte abstracto, ¿no? Pero creo que no va a pasar de ahí. Siempre el profesionalismo, la técnica, la habilidad técnica, siempre se va a notar y se tiene que notar. Creo que causan más impacto, solo a los niños les gusta. Sí, porque a mí personalmente me dan miedo. Mi primito un día vino con su celular, mira, me dijo y me asustó. Yo, ¿qué están viendo? ¿Cómo se puede contar algo con solo una imagen y sonido sin necesidad del diálogo? Uniendo ambos mundos, como en la película Flow, ¿no? O sea, tienes que pensar que cada movimiento o cada escena, cada parte de la escena que vas a planificar, tiene que contar una historia. Por más que tu personaje dé 3 pasos, eso ya cuenta una historia, ¿no? Porque está cambiando de un lado al otro, y con qué música, con qué sonido, con qué ambiente sonoro, con qué fondo también. A veces existe también la idea de que debemos diseñar todo, ¿no? Primero el personaje, luego piensas en el fondo, y ahí, como te había dicho antes, también pensar al mismo tiempo qué música va a tener. Entonces, no dejar de lado, no, ¿cómo se diría la palabra? No menospreciar el ambiente sonoro. Creo que eso es muy, muy importante desde el inicio, porque está bien, puede tener una buena animación, un buen proceso creativo, pero si al último quieres poner la música, se te va a hacer muy difícil. Yo creo que sería trabajar a la par en los sonidos, los efectos y la animación. Sí, hay veces a mí me gusta personalmente trabajar con música, y además en este proyecto que estamos teniendo últimamente en la universidad, pasa que tenemos que realizar animaciones, y hay veces cuando la música está sonando, yo tengo ya un proyecto en mente, y como me gusta trabajar con música, hay veces como que me desvío o cambio la historia que ya estaba determinada, porque siento que la música también transmite emociones y entonces yo las quiero incorporar a mi proyecto. Pero con lo que nos aconsejaba de que si vas a tener 3 escenas, hazlas bien, aunque sean solo 3 escenas, creo que voy a tomarlo más en cuenta, porque yo ya estaba pensando en 5 minutos y creo que no puedo acabar. Y es bonito también trabajar con la tolerancia a la frustración. La animación te va a generar mucha frustración, te va a decir no puedo, o hasta aquí, o el resultado tal vez que te imaginabas no va a salir como querías las primeras veces, ¿no? Y como todo, hay que repetir, volver a hacer otro proyecto, otro, hasta que quede como tú quieres, como lo ves en tu mente, como te agrade, ¿no? Entonces, no conformarse. Sí, hay que empezar poco a poco, como te decía, pero siempre apuntar a lo máximo, ¿no? Porque no, desde aquí se puede trabajar con otros grandes estudios. Es bueno tener un portafolio. Yo siempre mando, sí, hay que mandar a las diferentes compañías, porque desde ahí te mandan, ¿no? Pequeños proyectos. Queremos animar esto y te lo pueden mandar, y desde aquí también puedes trabajar. Sí, he oído ciertas historias de que alguno de mis compañeros sí ya está trabajando con alguna de esas empresas, lo cual me parece impresionante. Hay veces no siento que pueda llegar a ese punto, porque cuando veo los trabajos de estas personas es como de que ¿cómo logro eso? Yo apenas estoy moviendo una letra. Es difícil. Sí, creo que hay un compañero, lo conozco, igual es alumno nuestro, pero es más 2D, ¿no? De él. Y ahora lo estoy viendo, está igual esforzándose mucho con el 3D. Eso hay que recomendarle, ¿no? Que decida, que se especialice en uno, y es muy bueno. Sí. Bueno, continuando con lo que es el programa, ¿qué película animada le parece más completa en cuanto a atmósfera y producción? O, bueno, también producción sonora. Película animada, bocha, de tantas, elegir una. Bueno, me voy a quedar con Flow, porque ha sido la más reciente. No ha sido tan popular, solo ha sido popular tal vez dentro del mundo de los animadores, porque ha utilizado Blender, ¿no? Sí. Han sido unos suecos, creo, ¿no? Los que han hecho, el principal animador. Pero creo que esa es una de mis favoritas, porque nos da como un respaldo de que el programa o el esfuerzo,
los estudios que hacemos, las aplicaciones que hacemos, ya alguien ha logrado algo grande con eso. Entonces nos da un escalón más para lograr algo más y más cosas, sobre todo en el contexto boliviano, latinoamericano, que nos falta producir, ¿no? Hay unas cuantas películas por ahí en Chile, creo que he visto, o en Perú, y pequeños cortos nada más, pero creo que se puede tomar Flow como una de mis películas favoritas para poder crear muchas más películas bolivianas o alguna producción boliviana en animación. Bien. Bueno, retomando lo que nos había dicho sobre el tiempo, en la animación el tiempo lo es todo, como dijo. ¿Cómo se construye un buen ritmo visual o emocional? Bueno, todo va a depender ahí de la historia, ¿no? Que vayas a contar. Pero como en cualquier historia o libro o novela, tiene que tener un orden, ¿no? Entonces, primero hay que presentar bien a los personajes. Entonces, creo que eso es fundamental. Presentar bien a tu personaje, sus sentimientos, sus objetivos, sus miedos tal vez, o sus conflictos que tenga en ese momento, ¿no? Luego de que presentas a los personajes, pues ya puedes presentar el conflicto o la problemática o el nudo, ¿no? de toda la historia. Y si quieres, eso a mí me gusta ponerlo, si quieres darle un final. Porque hay animaciones que te dejan ahí, ¿no? Y eso es bonito. O parte 2 tienes, ¿no? Entonces, jugar también con eso es muy interesante. Y es también interesante no mantenerlo estático, creo, a un personaje. Eso analizo a veces en las películas, cómo evoluciona el personaje, cómo ha empezado y al final cómo ha terminado también, porque acaba muy diferente de lo que ha empezado. Entonces tienes que tener esa idea. Mi personaje al principio está solo, es tímido y al final sigue siendo tímido, pero ya no está solo, ¿no? Entonces tener bien claro tus personajes desde dónde parten y dónde va a terminar. Eso también se podría hacer no solo como una evolución, también como una desevolución, podría ser tipo que empeore su situación. Sí, una película de terror a veces todo empeora, ¿no? Sí. Me gustaría que fuera así. Hay veces, entonces, es que sugiriendo, ¿no? ¿Qué valor tiene el detalle en la animación? ¿Cómo decides cuando algo ya está listo? Todo depende de tu tiempo. Porque si te tomaras, como te digo, digamos, años para hacer una de tus animaciones, nunca terminarías de decidir. Le falta esto, le puedo cambiar esto, le mejoro esto. Creo que ponerte un plazo de tiempo tú mismo te va a decir, ahí está listo. Me he dado 6 meses para estos 10 segundos de animación y en estos 6 meses se acabó. Ya no puedo añadir más detalles y ya lo tienes que presentar, ¿no? Entonces, el tiempo es el que tú te des y el que va a definir cuando ya esté listo. Yo creo que eso es más cuando somos artísticamente independientes, podría ser, porque si hablamos de una situación tipo de marketing, que una empresa te contrate ya no es el tiempo, sino es el objetivo como tal, ¿no? Pero creo que eso también que viene que lo mencionas, hay que ser claros con las empresas, porque a veces quieren en una semana cosas que no se pueden hacer, entonces a veces uno como animador dice, ya lo agarraré el trabajo porque no tengo más, digamos, entonces, pero tienes que ser honesto. En una semana se puede lograr esto, ¿no? Para no fallarle también a él y tú no quedar mal. Entonces, si le dices desde un principio, en una semana le puedo entregar algo así y él está de acuerdo, pues perfecto. O si quiere algo como esto, ya lo vas convenciendo ahí, me da 2 meses, 3 meses y ahí eres bien claro y trabajas de manera profesional. Y creo que eso sería lo más difícil para nosotros. Como estamos iniciando, hay veces es difícil cuánto vamos a tardar porque a nosotros, más que todo, como iniciamos, nos suceden contratiempos muy tontos, que es como tipo, no puse control S en mi proyecto y entonces pasan esas cosas y pues sería triste. Pasaba mucho y sigue pasando. Blender, sobre todo, se cierra y no recupera nada, ¿no? No tiene todavía ese modo de recuperación como los programas de Adobe. Pero control S, no se olviden, siempre hay que presionar. Bueno, usted también estudió estas artes visuales. ¿Cómo usted considera que el stop motion es como una forma artesanal de animar? Toda animación es artesanal. Somos artesanos como si trabajáramos un molde, entonces, ya sea digital o en stop motion con cosas físicas, pero
Sí, somos artesanos, artistas que buscan enviar siempre algún mensaje a los que nos vean, o a nuestro público, o a nuestros clientes, ¿no? Entonces, sí, creo que todo es muy artesanal, no solo el stop motion. Bueno, sí, a mí me gustaría que todo se considerara más artístico, porque creo que de ahí vienen las mejores historias, personalmente hablando. Sí. Y hablando de que el público y la animación, el arte, ¿usted consideraría, le gustaría más bien que el público entienda sobre la animación más allá que un dibujo en movimiento? El público siempre va a tener la razón, ¿sí? No podemos deshacernos o ignorar los gustos del público, ¿no? Si, por ejemplo, si al público le gustan las historias románticas o estas, y queremos entrar en ese mundo, pues tenemos que hacerlo, ¿no? O si queremos entrar en el mundo de las películas, de los cortos o de la publicidad, la gente sabe lo que le llama la atención. Y o sea, no es que sabe, sino que sin darse cuenta consume ciertos productos y otros no, los rechaza. Entonces, es una gran decisión, ¿no? Si te vas a someter tal vez a la opinión del público o a los gustos del público, o decidir si vas a tratar de crear. Igual es un proceso, ¿no? Es como la música igual, ¿no? Hay música que no a todos les gusta. Sí. Entonces tienes que saber elegir tu mercado y a dónde puedes apuntar con tus proyectos de animación. Cierto. Y bueno, también nos mencionaba que usted sigue creando, además de estar enseñando. ¿Qué le motiva a usted seguir creando o enseñando el arte visual y producción? Bueno, últimamente, estos últimos años, mejor dicho, me ha apasionado más por la docencia. Más que trabajar así mucho en los proyectos. Creo que la docencia es muy importante porque puedo crear comunidades con ustedes, ¿no? Sí. Porque hace muchos años estábamos más solos, o sea, éramos pocos los que estábamos comenzando. Entonces es muy importante que nuestros estudiantes, nuestros jóvenes, creen lazos, como te digo, en un futuro de la misma Unifrance o de otras universidades. Pueden surgir, además de programas como este, pues comunidades que podamos trabajar juntos, ¿no? En proyectos, y así no hacerlo todos solos y querer hacer todos solos. Entonces, creo que uno de mis proyectos en estos tiempos es eso, crear redes, crear lazos de jóvenes apasionados por la animación. Y obviamente hay que enseñarles. Yo también tengo que seguir aprendiendo porque la IA en un futuro ya se está aplicando. Podemos crear personajes con IA, inclusive darles ya movimientos con la IA. Ya se puede hacer eso. Entonces, inclusive ya con Blender, y Blender seguramente en unos años ya va a tener su propia IA. Entonces, nosotros los docentes igual seguimos aprendiendo y ustedes nos acompañan. Y creo que eso, respondiendo a tu pregunta, mi proyecto fundamental de estos años es crear comunidades sólidas de profesionales que nos podamos apoyar para hacer crecer el mundo de la animación en Bolivia. Sí, creo que sería bonito salir así con un proyecto entre todos mis amigos y tal vez ayudando con algunos docentes, porque ellos ya saben, usted ya sabe más o menos cómo es el camino laboral y sería algo práctico para empezar nuestro futuro. Claro que sí. Bueno, ya para estar culminando, ¿cómo ve el futuro de la animación como forma de arte y comunicación? Ver el futuro. Todo depende de cuánto nos comprometamos a trabajar profesionalmente. Eso es yo a veces soy muy exigente cuando agarro un proyecto de publicidad o personal, tal vez a veces me propongo, en vacaciones sobre todo me pongo, ya voy a trabajar esto, hacerlo de manera seria y profesional. Creo que eso nos falta a veces en Bolivia. Lo queremos hacer todo a la rápida, como te decía. Ya, esto voy a hacer 5 minutos y a veces te cuesta todo, pero... Y he visto proyectos, hay muchos ya expertos animadores que conozco igual, con los que hablamos, trabajamos, y creo que eso es nuestra meta. En el futuro deberíamos ser una comunidad de animadores que trabaje de manera seria y profesional. Me gusta, es como un consejo muy bonito. Sí. Bueno, con esto podemos terminar nuestro episodio del podcast. Espero que nos veamos a la siguiente. Los esperamos en In Media Res.
síganos en nuestras redes. Y antes de culminar, me estoy olvidando de algo. Si quiere, puede compartir sus redes, si quiere que lo sigamos. Sí, tengo varias redes, como todo. Pero de animación, si quieren ver algunas cositas, pues están en Anima Music 3D, que he empezado a subir inclusive tutoriales para poder compartir mucho lo que sé hacer, porque tampoco sé todo, pero ahí estamos creciendo poco a poco. Sí, está bien. Muchas gracias. Síganlo al link y sigan en Mediarres. Adiós. Adiós.